Ahí está. Ahora sí. ¿Sí? En, en esta clase lo que voy a hacer más que nada, como me habían pedido algunos de los chicos, es que voy a tratar de enseñarles a ustedes de cómo se estudian los pares craneales, porque la verdad que hay mucho por estudiar, hay mucho por saber. Y, o sea, hay tanto que uno puede hablar acerca de los pares craneales que, que al final, o sea, eh, no sabemos qué es lo realmente importante, ¿sí? Así que, bueno, por eso, teniendo en cuenta eso, por eso decidí prepararles esta clase a ustedes, ¿sí? En esta clase no voy a exponer todos los pares craneales porque son muchos y exponer todos los pares craneales me va a, o sea, voy a demorar bastante tiempo, ¿sí? Así que como puse aquí al costadito, ¿sí? Estos son los pares craneales que voy a exponer, ¿sí? Voy a exponer tres pares craneales que van a ser exclusivamente motores y voy a exponer eh, un par craneal que es exclusivamente sensitivo y otro par craneal que es mixto, ¿sí? Para que, para que ustedes puedan ver cómo tendríamos que estudiar cada uno de ellos, ¿sí? Porque a los tres hay que estudiarlo de una forma diferente, ¿sí? Cada uno tiene su particularidad y bueno, vamos a ir a ver eso precisamente para poder facilitarlos a ustedes, ¿sí? Bueno, lo que hay que saber de un par craneal en primera instancia es que tenemos que reconocer su origen real, ¿sí? Después de reconocer su origen real, tenemos que saber su origen aparente, su función, ¿sí? Cuando hablamos de función puede ser una función motora, sensitiva o mixta, ¿sí? Puede tener ambas, ¿sí? Y también tenemos que saber su recorrido, que creo que es la parte que más a todos les cuesta, ¿no? Pero yo creo que estudiándola de la forma en la que les voy a mostrar ahora va a ser bastante sencillo, ¿sí? Y aprender de los componentes, que los componentes hablan acerca de la función, ¿sí? Pero tiene su particularidad porque siempre es motivo de muchas dudas o de conflicto lo que es estudiar los componentes. Pero vamos a tratar de verlos en esta clase para que ustedes puedan verla también. Bien, bueno, la metodología de estudios pares craneales, recién le acabo de decir, tenemos que saber origen real, origen aparente, recorrido, función y los componentes, ¿sí? Eso es todo lo que nosotros tenemos que saber de los pares craneales, ¿sí? Y bueno, haciendo una pequeña introducción a todo lo que vamos a ver en esta clase, ¿sí? Nosotros estudiábamos acerca de, eh, cuando estudiábamos acerca de lo que es los pares craneales, nosotros tenemos que saber que el origen aparente se va a encontrar en la configuración externa del tronco del encéfalo y el origen real se va a encontrar en la configuración interna. No sé si ya lo habrán estudiado, lo que es configuración externa y configuración interna del tronco del encéfalo, pero es importante saberla porque allí en la configuración externa vamos a tener particularidades que nosotros tenemos que reconocer para poder saber dónde se encuentra ese origen aparente. Yo voy a hacer una aproximación a esta imagen acá y yo cuando veo la configuración externa del tronco del encéfalo puedo ver eh, estas estructuras, ¿no? Que estas estructuras van a ser los pares craneales, ¿sí? Entonces, de alguna otra manera, yo tengo que saber lo que es la configuración externa del tronco del encéfalo para poder reconocer por dónde sale lo que es el par craneal, dónde está su origen aparente el par craneal, por dónde emerge de lo que es el tronco del encéfalo. Por ejemplo, acá este par craneal que estoy señalando aquí es el nervio o el par craneal oculomotor, ¿sí? El tercer oculomotor. Pero yo tengo que saber cómo se denomina esta región, ¿sí? Entonces yo tengo que saber sí o sí lo que es configuración externa del tronco encéfalo. En este caso, esta región de acá se denomina fosa interpeduncular. Si esto van a ser los pedúnculos cerebrales que pertenecen al mesencéfalo y bueno, el tercer par cañal va a salir de ahí. Por ejemplo, después voy a tener otra estructura acá que esta estructura va a ser el surco bulbo pontino. Si esto de acá es el surco bulbo pontino, que es el límite entre el bulbo y la protuberancia, ¿sí? Y yo tengo que reconocer ese límite, ¿por qué? Porque de ahí van a emerger pares craneales, que sería el sexto, el séptimo y el octavo, que van a emerger de ahí. Tengo que reconocer la oliva y los surcos anteriores y surco posterior, ¿sí? Porque yo al reconocer esos surcos, yo voy a saber qué par emerge desde allí, ¿sí? Así que es importante reconocer o saber bien lo que es la configuración externa del tronco del seno. Ahora, cuando hablamos de la configuración interna,
ahí yo voy a encontrar lo que es el origen real, ¿sí? El origen real de los pares craneales, ¿sí? Acá lo que está lo que decía, ¿sí? En la conversión externa tenemos límites, surcos, que son partes, que son las partes del tronco del encéfalo con sus particularidades y ahí voy a encontrar el origen aparente. Ahora, en la configuración interna yo voy a encontrar el origen real, ¿sí? Recordemos que cuando estudiamos configuración interna nosotros estudiábamos la distribución de la sustancia gris y sustancia blanca, ¿sí? Cuando estudiábamos médula espinal nosotros decíamos que la sustancia gris era central y estaba en forma de H, ¿cierto? Y la sustancia blanca era periférica. Bien. Bueno, cuando yo voy a estudiar el tronco del encéfalo, no se distribuye de esa misma manera, ¿sí? Lo que es la sustancia gris se distribuye formando núcleos, ¿sí? Y voy a aproximar acá. Estas estructuras de acá, que son como unas pelotitas que vemos allí, estoy señalando aquí con el mouse, con esta manita del que es el mouse, ¿sí? El cursor, serían los núcleos, ¿sí? Puede tener núcleos que se encuentran a nivel del mesencéfalo, núcleos que se encuentran a nivel de la protuberancia y núcleos que se encuentran a nivel del bulbo, ¿sí? Entonces yo tengo que saber bien lo que es la conversión interna del tronco del encéfalo porque allí se van a encontrar los núcleos que van a formar parte del origen real de los pares craneales, ¿sí? Y la sustancia blanca se dispone de forma dispersa, ¿no? O sea, va a estar dispersa entre todo lo que es todos estos núcleos, ¿sí? Ahora bien, hasta ahí hemos visto que en la configuración externa del tronco del encéfalo voy a tener el origen aparente y en la configuración interna voy a tener los núcleos que van a formar parte del origen real de los pares craneales. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿dónde está el origen real de los pares craneales? Ustedes me tienen que decir en la configuración interna del tronco del encéfalo y el origen aparente en la configuración externa, ¿sí? Así que seguimos. Y otra particularidad más, antes de meternos en lo que es de lleno los pares craneales, porque yo quiero que entiendan cómo son estos núcleos, que son los núcleos propios de los pares craneales, ¿sí? Voy a tener pares craneales que van a tener, que su origen real va a ser un solo núcleo, ¿sí? Y que esos son bastante fáciles. Por ejemplo, el troclear, ¿sí? Que es este de acá. Voy a hacer una aproximación acá. Voy a tener este nervio, que es el troclear, y que está formado por un solo núcleo, ¿sí? Ese es bastante sencillo su origen real. Pero después voy a tener pares craneales que van a estar formados por varios núcleos, que esos son los pares craneales mixtos, que podemos ver en este caso. Cuando aproximamos acá, podemos ver que voy a tener que aquí este núcleo, bueno, voy a tener, sería pares craneales como lo que es el vago, el glosofaringeo y el nervio accesorio, que van a estar formados por varios núcleos, ¿sí? Así que ahí ya marcamos una diferencia entre algunos pares craneales. Y después tenemos dos tipos de núcleos, ¿sí? Un núcleo que es propio de un solo par craneal, es decir, ese núcleo va a ser fiel, porque ese núcleo le pertenece solo a un par craneal. Y aprenderse ese núcleo es bastante fácil, porque, por ejemplo, puede tener el núcleo del nervio troquear, o sea, el núcleo motor del nervio troquear, es propio de él, no lo comparte con nadie más. Puede tener el núcleo propio del abducen, es propio del abducen, no lo comparte con nadie más. El núcleo motor del tercer par, no lo comparte con nadie más. Ese núcleo es bastante fiel, pero se puede tener núcleos que son colaboradores de varios pares craneales, ¿sí? Es decir, que voy a tener un núcleo que va a colaborar con uno, con dos, con tres pares craneales. Por ejemplo, el ambiguo, que ya lo vamos a ver enseguida. Pero, ¿por qué quise empezar con todo esto? Porque, lean esto, dice, cada núcleo atribuye una función o característica específica a su par craneal o al par craneal con el cual colabora. Si yo tengo un núcleo motor, ¿qué función va a tener ese par craneal? La función motor. Si tengo un núcleo sensitivo, ¿qué función va a tener ese par craneal? Una función sensitiva. Si tengo un núcleo gustativo, ¿qué función va a tener ese par craneal? Y procesar la información gustativa de la lengua. Si tengo un núcleo salivatorio, por ejemplo acá están los núcleos salivatorios, ¿qué función va a tener ese par craneal? Y dar inervación a las glándulas salivatorias.
Entonces, entendiendo así, de esa manera, los núcleos, se me hace mucho más fácil comprender lo que son las funciones de los pares craneales. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí se entendió. Pregunto, ¿hasta ahí se entendió, chicos? ¿O hay dudas? ¿Los escuchó? Ok, perfecto. Ya saben, ¿no? Si tienen dudas, ahí levanten la mano o ahí prendan el micrófono, pregunten, ¿sí? Bien, seguimos. Ahora bien, decíamos que teníamos núcleos que van a colaborar con varios pares craneales. Bueno, acá están esos núcleos que colaboran con varios pares craneales, ¿sí? Voy a tener el núcleo sensitivo espinal del trigémino, que va a colaborar con varios pares craneales, el núcleo del tracto solitario, el núcleo salivatorio y el núcleo ambiguo. Estos núcleos van a colaborar con varios pares craneales. ¿Sí? Acá les puse un ejemplo, ¿no? El ejemplo que les puse acá es el del nervio glosofaringio. El glosofaringio no tiene ningún núcleo propio de él, o sea, no hay ningún núcleo del glosofaringio, sino que el núcleo del glosofaringio está conformado por todos estos núcleos que vemos acá, ¿sí? Entonces, ¿yo qué es lo que voy a tener? Que el núcleo sensitivo espinal del trigémino va a atribuir como yo les decía, que cada núcleo atribuye una función específica al par craneal. Si yo tengo el núcleo sensitivo espinal del trigémino, colabora con varios pares craneales, va a atribuir sensibilidad general, ¿sí? El núcleo del tracto solitario. El núcleo del tracto solitario es muy particular porque se divide en dos porciones, ¿sí? Una porción gustativa y una porción que atribuye sensibilidad visceral, ¿sí? Es decir, que cuando nos duele alguna víscera, bueno, ahí está trabajando el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Y también trabaja con lo que es quimioreceptores y barroreceptores. Ya lo vamos a ver eso enseguida. Y después le decía, si yo tengo un núcleo salivatorio que va a colaborar con mi par craneal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a inervar a las glándulas, ¿sí? Y el núcleo ambiguo que va a dar inervación motora branquial, ¿sí? Que tienen a músculos que tienen un origen branquiomédico, ¿sí? Bien. Y acá está lo que les decía. El núcleo sensitivo espinal del trigémino colabora con el trigémino, el facial, glosofaringio y vago. El núcleo del tracto solitario colabora con el facial, glosofaringio y vago. O sea, todos estos núcleos que los puse acá son núcleos que, que no, o sea, yo los podría llamar doble cara porque no solo están con uno, sino que están con varios pares craneales, ¿sí? Así que eso. Y no, ahí te muestro. A lo que dice acá dos tercios anteriores se refiere al núcleo gustativo. Mira, acá te muestro. El facial va a dar inervación gustativa a los dos tercios anteriores de la lengua. El glosofaringio al tercio posterior de la lengua, porque ahí está, mira, el 7 quiere decir facial. Facial, dos tercios anteriores, glosofaringio, tercio posterior, y vago, lo que es la epiglotis y paladar blando, que sería raíz de la lengua y la epiglotis. ¿Se entendió eso? Bien. Entonces, y ahí está lo que le quería decir a usted, es que yo tengo el glosofaringio que tiene, o sea, lo que voy a hacer ahora es lo que voy a buscar que ustedes interpreten la función de estos pares craneales, ¿sí? Si yo tengo el glosofaringio que tiene al núcleo trigémino espinal, quiere decir que tiene una función, el glosofaringio va a tener una función sensitiva, ¿sí? Si el glosofaringio tiene el núcleo del tracto solitario, quiere decir que va a tener una función gustativa, porque el tracto solitario tiene un núcleo, una porción que significa gustativa, una porción que le da la característica de ser un par craneal que va a procesar la información gustativa. Si tiene un núcleo salivar inferior, quiere decir que su función entre todas sus funciones, va a inervar a glándulas, ¿sí? Si tiene un núcleo ambiguo, va a inervar a músculos viscerales o a músculos que tienen como lo puse acá,
que tienen músculos de un origen branquial, ¿sí? Y así podemos ir interpretando par por par craneal, ¿sí? Si yo tengo acá un núcleo salivatorio, va a ir a inervar a glándulas salivales. O sea, el facial va a tener la función de inervar a glándulas salivales. Si yo tengo acá el núcleo del tracto solitario, la porción gustativa, su función va a ir a hacer inervar, sería recepcionar la información del gusto. Y el núcleo trigémino espinal, información sensitiva general. Así que, si ustedes aprenden esto que tienen acá, en esta imagen, les va a ser mucho más sencillo interpretar lo que sería la función de los pares craneales, ¿sí? Y así que eso. Y teniendo en cuenta eso, arrancamos a ver los pares craneales que les preparé para ahora, que son unos cuantos pares craneales motores, unos cuantos pares craneales sensitivos y otros cuantos pares craneales, no, un solo par craneal mixto, ¿sí? Así que, bueno. Hablando del oculomotor, que sería el tercer par craneal, su origen real se va a encontrar dado por dos núcleos, ¿sí? Que va a ser el núcleo motor del oculomotor y el núcleo iridio-constrictor de Edinger-Westphal, ¿sí? Que yo cuando voy a hablar de estos pares craneales, yo tengo que no solo decir cuál es su origen real, sino tengo que decir dónde se encuentra, ¿sí? Entonces yo voy a tener que decir que el núcleo, o sea que el oculomotor, su origen real va a estar dado por estos dos núcleos, y estos dos núcleos se van a encontrar al nivel del mesencéfalo, ¿sí? Porque recordemos que esta estructura de acá es el mesencéfalo. Entonces tengo estos dos núcleos como origen real y esos dos núcleos se van a encontrar en el mesencéfalo. Así tendría que exponerlo yo. Y hablando de lo que es el origen aparente, que el origen aparente decíamos que se encontraba en la configuración externa del tronco del encéfalo, va a ser la fosa interpeduncular. Esta es la fosa interpeduncular y por allí va a emerger lo que es el oculomotor. ¿Bien? Y después, hablando de sus componentes, que tiene que ver un poco con lo que es la función, a qué músculos o a qué tipo de músculos va a inervar, ¿sí? Tengo que tener en cuenta que va a tener una función eferente somático general, ¿sí? Que, es decir, que va a ir a inervar a músculos esqueléticos voluntarios, ¿sí? Y después voy a tener una función que es eferente visceral general, es decir, que va a ir a inervar músculos, que en este caso van a ser músculos lisos, que si lo tratamos de decir cuáles son, bueno, van a ser estos dos, que va a ser el músculo esfínter de la pupila y el músculo ciliar de la pupila. ¿Sí? Esos dos músculos se encargan, o estos dos músculos son los que va a inervar o van a ser inervados por esta función, que va a ser la eferente visceral general. Y ahora, eso es solo lo que tengo que decir, origen real, origen aparente, componente y función. Pero ahora nos falta lo que es el recorrido, ¿sí? Y acá es cuando quizás algunos no saben cómo estudiar, cuál es la parte importante, ¿sí? Pero cuando yo voy a hablar de este par craneal, yo tengo que empezar siempre hablando de lo que es el origen aparente, ¿sí? Es decir, emerge de lo que es el tronco del encéfalo por la fosa interpeduncular, luego ingresa a lo que es el seno cavernoso, que por ejemplo acá en esta imagen podríamos ir viendo lo que estaría emergiendo de esa fosa, ¿no? De esa fosa interpeduncular, luego se va a esta estructura que, a ver si lo pongo en esta imagen, se va pasando por esta estructura. Así que esta estructura que yo estoy señalando acá con el color amarillo, que estoy dando vueltas ahí, esa estructura sería el seno cavernoso, ¿sí? Ya le voy a mostrar una imagen, un corte a ese nivel. Y después del seno cavernoso, como es un músculo que se va a ir a inervar a músculos de la oculares, ¿sí? Tiene que ingresar a la órbita, ¿sí? Y para ingresar a la órbita va a pasar por una estructura que se denomina fisura orbitaria superior. Y ahí va a pasar por un anillo que se denominamos anillos tendinosos. Ahí voy a mostrar la imagen, ¿sí? Bueno, entonces fosa interpeduncular y después de la fosa interpeduncular entra el seno cavernoso, que el seno cavernoso sería esta estructura que vemos acá. ¿Sí? Este es el seno cavernoso. El seno cavernoso se encuentra en la fosa craneal media, ¿sí? Y
Bueno, ahí se encuentra. Entonces sale de la fosa interpeduncular, ingresa a lo que es el seno cavernoso y luego llega a lo que es a la órbita atravesando esta fisura orbitaria, ¿sí? Pasa lo que es la fisura orbitaria por dentro de lo que es el anillo de Zinc. Esta estructura de acá es el anillo de Zinc, ¿sí? El anillo de Zinc es un anillo tendinoso que literal, ay, a ver, perdón, que, ay, que literal tiene forma de anillo, ¿sí? Es como un anillo así, un anillo tendinoso, donde ven estos músculos que tenemos acá, donde esos músculos se van a ir a insertar allí, ¿sí? Entonces es un anillo tendinoso que sirve como lugar de inserción de músculos, de los músculos que son extrínsecos del ojo, ¿sí? Y así que eso es todo lo que hay que saber del oculomotor. Así de forma muy básica, ¿sí? Porque hay cosas que yo puedo añadir, muchas más, pero si yo quiero simplemente como zafar con el conocimiento básico, sería esto nada más, que sería fosa interpeduncular, emerge del tronco del encéfalo por la fosa interpeduncular, luego ingresa al seno cavernoso, acá lo vemos al tercer par craneal, ingresa al seno cavernoso, y el seno cavernoso ingresa a la órbita por la fisura orbitaria superior, pasando por dentro de este anillo de Zinc y ingresó a la órbita. Y eso sería todo lo que tengo que saber de este par craneal, de forma muy básica. ¿Se entendió? Sí, por eso acá lo puse acá. Sí, ahí está. Esos son los músculos a los cuales va a inervar, ¿sí? Recto superior, recto inferior, recto medial y oblicuo inferior. No te van a pedir cuál es la función de cada músculo en específico, pero sí te van a pedir qué músculos va a inervar. ¿Sí? A ver, te escuché muy bajito, creo que tengo mal configurado el audio, pero bueno, igual. Bueno, seguimos. Entonces, eso es lo básico, ¿sí? Por eso le digo, este es lo básico que tenemos que saber. Obviamente hay muchas cosas más que uno puede añadir. Por ejemplo, una de ellas, para también enriquecer un poco más el conocimiento, es que una vez que sale de la fosa interpeduncular, pasa entre la arteria cerebral posterior y la arteria cerebelosa superior, ¿sí? Y en el seno cavernoso pasa por la pared lateral del seno cavernoso. Es otra cosita que yo puedo añadir. Pasa por la pared lateral del seno cavernoso por arriba del tróclea, ¿sí? Pero más que eso, no. ¿Sí? Estas paredes son bastante sencillas, ¿sí? Estos motores que vamos a ver al principio. Y ahora pasando al siguiente par craneal, que es el troclear, ¿sí? Pasando a este par craneal, que es el cuarto par, bueno, su origen real va a estar dado por un solo núcleo, ¿sí? Que es el núcleo motor del troclear, ¿sí? Que también, al igual que el par craneal anterior, se encuentra al nivel del mesencéfalo, ¿sí? Su origen aparente, recordemos, configuración externa del tronco del encéfalo, se va a estar dada por lo que es la cara posterior del tronco del encéfalo, esta es la cara posterior del tronco del encéfalo. Entonces, su origen aparente va a estar la cara posterior del tronco del encéfalo por debajo de los colículos inferiores, ¿sí? Estas dos estructuras ahí que vemos tipo como si fueran pelotitas bien redonditas, estos van a ser los colículos inferiores o también denominados tubérculos cuadrigéminos inferiores, ¿sí? Va a salir por allí y bueno, después seguimos con lo que es el recorrido. Y luego su componente va a ser eferente somático general. ¿Por qué? Porque va a ir a inervar a músculos esqueléticos o sea, músculos esqueléticos voluntarios, ¿sí? Va a ir a inervar esos músculos. Entonces, por eso es que ese es sus componentes, ¿sí? Eferente somático general. Ahora, su función, a diferencia del otro, este va a inervar un solo músculo, ¿sí? Así que si tienen que elegir, o en el oral tienen le dan la opción de elegir qué par craneal quieren exponer, elijan este. Porque hablando de lo que es
función, solo les toca o sea, solo toca un músculo, aprenderse un solo músculo, es decir, un solo núcleo, bueno, la particular que es el único que sale por la cara posterior del tronco del encéfalo, un solo componente y un solo músculo al cual va a inervar, es bastante fácil. Y ahora hablando de su recorrido, es muy similar al otro, tan solo que en vez de salir por la fosa interpeduncular, decíamos que salía por la cara posterior del tronco del encéfalo, por debajo de los colículos inferiores, por allí emerge este par cañal, y luego yo tengo que decir, o sea, luego de ahí se va hacia el seno cavernoso y va al fisura orbital inferior y llega a la órbita. Pero si yo quiero añadir un poquito más para hablar más, tengo que decir, una vez que emerge de la cara posterior, tiene una proyección hacia lateral, porque se va hacia lateral, vemos que se está yendo hacia lateral, y luego se va hacia anterior. ¿Sí? Acá lo estaríamos viendo, ¿ves? Acá lo veíamos que se iba hacia lateral, y acá ya lo vemos que se está yendo hacia anterior, ¿sí? Pasando por encima de lo que son los pedúnculos cerebelosos superiores, y luego llega a lo que es el seno cavernoso, ¿sí? Que el seno cavernoso sería esta estructura de acá. Llega a lo que es al seno cavernoso y va a pasar por la fisura. Ahí, ahí está, bueno, ahí estaría el seno cavernoso. Luego va a pasar por lo que es, a ver, borro esto, por la fisura orbitaria superior, pero a diferencia del otro, este va a pasar por fuera del anillo de Sim. Esta es la fisura orbitaria superior, acá tengo el anillo de Sims y este va a pasar por fuera del anillo de Sims. ¿Sí? Acá tenemos el troclear y bueno, a ver, aproximo acá. Este es el troclear y vemos que pasa por fuera del anillo de Sims, a diferencia del el tercer par cañal que pasaba por dentro de lo que es el anillo de Sims. ¿Sí? Así que esa característica la tenemos que saber. Y así que llega a la órbita y una vez que ingresa a la órbita por esta fisura orbital superior por fuera del anillo de Sims, va a ir a, como lo vimos en esta imagen, a inervar al músculo oblicuo superior, ¿sí? Que sería este de acá. Y eso sería lo básico, ¿sí? Tendríamos que saber este par craneal. ¿Se entendió? ¿O quieren que lo quiero repita el recorrido o algo más? Bueno, también una... La lámina tectal, creo que si no me equivoco, sí. En realidad, en realidad todo esto es la lámina tectal, ¿sí? Todo esto es la lámina tectal. Si no me estoy equivocando, sí. Creo que toda esta era la lámina tectal. Pero bueno, nosotros lo tenemos que decir que son los folículos inferiores, ¿sí? Pero sí, si no mal recuerdo, todo lo que es la región posterior del mesencéfalo se denominaba lámina tectal. Creo. No estoy seguro de lo que acabo de decir. Después también podemos añadir que sale por encima del velo medular, ¿sí? Esto de acá es el velo medular superior. También podemos añadir eso. ¿Sí? Eso es lo que, eso es lo básico, sí, que tendríamos que saber. Y bueno, como les decía, también podemos añadir una cosita más, que antes de salir este par craneal se decusa. Podríamos añadir ese detalle más, ¿sí? Como para decir un poco más, pero con lo que sería, estaría bien nada más. Y también podemos decir lo mismo de este par craneal que dijimos del par craneal anterior, que emerge y que va a pasar entre lo que es la arteria cerebral posterior y la arteria cerebrosa superior. Y pasa por la pared lateral del seno cavernoso, ¿sí? Porque este sería el troclear. Pasa por allí. ¿Sí? Así que también podríamos añadir ese dato más. Y bueno,
Y ahora yéndonos a otro par craneal, que es el hipogloso, que es otro par craneal motor, con función motora que vamos a ver ahora, ¿sí? Eh, este par craneal también es bastante sencillo, porque al igual que el par craneal que vimos anteriormente, está formado, su origen real va a estar dado por un solo núcleo, ¿sí? Que va a ser el núcleo motor del hipogloso, ¿sí? Que lo veríamos acá. Este sería el núcleo motor del hipogloso, ¿sí? Vamos a tener que su origen aparente, ¿sí? Su origen aparente va a estar dado en lo que es el surco preolivar, que sería esta estructura que vemos acá. A ver, voy a cambiar esto. El surco preolivar, que es esta estructura que tenemos acá, ¿sí? Es decir, que va a estar su origen aparente, va a estar por delante de lo que es la oliva, ¿sí? Y ahora hablando de lo que es el componente, es el mismo componente que tiene el carcanal que vimos anteriormente, que se queda el troclear, porque su componente es eferente somático general, es decir, que va a ir a inervar a músculos que tienen una función exclusivamente motora, es decir, músculos esqueléticos voluntarios, ¿sí? Y hablando de su función, ¿a qué músculos va a inervar? eh, Va a ir a inervar a todos los músculos de la lengua. Y esto sí es pregunta de examen, ¿sí? ¿A qué músculos va a inervar lo que son, a qué músculo va a inervar el nervio hipogloso? A todos los músculos de la lengua, excepto al palatogloso, ¿sí? Esa pregunta de examen. No sé quién había preguntado acerca de que si era lámina tectal esa estructura que veíamos ahí. Sí, o sea, te lo dije bien. Toda esta estructura que vemos acá también se denomina lámina tectal, ¿sí? Ahí lo acabo de buscar. Lámina tectal o también se le puede llamar techo del mesencéfalo, ¿sí? Eso. Y también si te lo quiero, capaz que te lo puedo aclarar un poquito más. El mesencéfalo, hablando de su configuración, esto es configuración interna del tronco del mesencéfalo, ¿no? Se divide en tres porciones, ¿sí? Se divide en la región basal, en lo que es el tegmento, que lo vamos a ver acá. Ahí lo puse como, a ver, ahí pongo una T de tegmento. Y esta región de acá se va a denominar lámina tectal o techo del mesencéfalo, ¿sí? Que lo que estaría delimitando estos dos lugares va a ser una estructura que va a ser el acueducto eh, cerebral o acueducto de Silvio, si no me equivoco, también se puede llamar de esa manera, ¿sí? Acueducto de Silvio. ¿Sí? Bien. Entonces, continuando lo que es el hipogloso, decíamos que la pregunta de examen era que la función del hipogloso va a ir a enervar a todos los músculos de la lengua, excepto al palotogloso. Y eso es pregunta de examen, así que eso no se olviden más, por eso lo puse acá en color rojito, ¿sí? Y ahora hablando de su recorrido, bueno, empezamos con lo que es el origen aparente, ¿no? Que es el surco preolivar. Ese es su origen, va a emerger desde allí. Luego se va hacia lo que es la fosa craneal posterior. ¿Sí? Esta estructura de acá es la fosa craneal posterior. Y acá tendríamos la fosa craneal media. Y ahí arriba tendríamos la fosa craneal anterior, ¿sí? Entonces se va hacia la fosa craneal posterior y desde ahí va a tomar contacto con este foramen que va a ser el conducto del hipogloso, ¿sí? Este es bastante sencillo porque va a emerger o va a salir de lo que es del neurocráneo por un conducto que tiene o que lleva su mismo nombre, ¿sí? Entonces sale por el conducto del hipogloso y luego se va a posicionar en lo que es el espacio retroestilio, que el espacio retroestilio va a ser, ahí lo pongo en otro color porque no se está viendo este color, voy a poner a ver en azul, ¿sí? Que el espacio retroestilio va a ser esta porcioncita de acá, ¿sí? Va a estar posicionada en lo que es el espacio retroestilio y luego de allí se va a proyectar hacia anterior y va a ir a buscar a todo, o sea, se va hacia lo que es los músculos de la lengua, los cuales va a inervar a todos excepto al palato gloso, ¿sí? Entonces, ese sería todo el recorrido del hipogloso, ¿sí? Emerge por el surco preolivar, va a posicionarse en la fosa craneal posterior y luego va a tomar lo que es el surco, o perdón, el conducto del hipogloso, llega a lo que es el espacio retroestilio y del espacio retroestilio se proyecta hacia anterior, llegando a lo que son los músculos de la lengua, ¿sí? Y si quieren añadir un poquitito más,
una vez que se proyecta hacia anterior, lo va a hacer por encima de este hueso que es el hioide, ¿sí? ¿Sí? Entonces se proyecta hacia anterior, tomando una posición superior del hueso del hioides y va a llegar a ir a inervar a todos los que son los músculos de la lengua, ¿sí? A toda la musculatura intrínseca de la lengua, ¿sí? Así que eso sería todo en lo que respecta al hipogloso. Pero vemos que estos pares craneales que estamos estudiando ahora son bastante sencillos, ¿sí? Bastante, bastante sencillos porque son pares craneales exclusivamente motor. Cuando nos metemos en lo que son los mixtos, ahí está la cuestión. Pero el par craneal mixto que vamos a ver hoy va a ser el vago, que es el último par craneal que vamos a ver. Pero yo quiero que veamos que ahora nos tocaría ver lo que es el vestíbulo coclear, ¿sí? Que este es un par craneal que tiene una función, no lo puse acá, pero era una función sensitiva, ¿sí? Exclusivamente sensitiva. Ahora bien, su origen real va a estar dado en estos núcleos, que van a ser los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares, ¿sí? Que estos núcleos, ¿se acuerdan que decíamos que tenemos que saber dónde están esos núcleos, ¿sí? Bueno, estos núcleos se van a encontrar tanto en lo que es en la protuberancia como lo que es en el bulbo, ¿sí? Entonces, tengo que decir que el origen real va a estar dado por los núcleos vestibulares, los núcleos cocleares, que van a estar ubicados a nivel de la protuberancia y a nivel del bulbo raquídeo, ¿sí? Y su origen aparente va a ser el surco bulbopontino en la porción más lateral, porque en el surco bulbopontino van a salir tres pares craneales, que es el abducen, el facial y el vestíbulo coclear. Entonces, el vestíbulo coclear es el que está más afuera, más lateral de los tres pares craneales que salen por este surco que denominamos surco bulbopontino, ¿sí? Y su componente es afrente somático especial, ¿sí? Cuando hablamos de especial, por lo general hacemos referencia a los sentidos, ¿sí? A que tiene que ver con una función con lo que son los sentidos, ¿sí? Es decir, que el vestíbulo coclear va a tener función especial, el, el óptico función especial, eh, y también lo que son, por ejemplo, aquellos pares craneales que colaboran con lo que es el gusto van a tener también una función afrente somático especial, así que tenemos en cuenta eso, ¿sí? Su función es el equilibrio y la audición. Pero ahora yo les pregunto, ¿qué porción corresponde al equilibrio y qué porción corresponde a la audición? Pregunta para usted. Porque es vestíbulo coclear, ¿sí? Así, ¿cómo? Ay, no te escuché bien, bien despacito. ¿Cómo dijiste? Ahí está. Porque este par craneal, que es el vestíbulo coclear, podríamos dividirlo en dos partes, ¿sí? De hecho, hay algunos libros que lo dividen directamente como par vestibular y coclear, ¿sí? Que son dos órganos diferentes, ¿sí? Uno se va a encargar de lo que es la audición y otro se va a encargar de lo que es el equilibrio, ¿sí? Entonces, si hay alguno que lo sabe, me lo dice, a ver, qué porción corresponde al equilibrio y a la audición, ¿sí? Sí, bueno, es una parte, al revés. El vestibular, el vestibular tiene que ver con lo que es el equilibrio y la cóclea, para tener la porción coclear tiene que ver con lo que es la audición, ¿sí? Por eso ahí está lo que les puse, ¿sí? Vestibular, equilibrio, audición, coclear. Bien. Y ahora, hablando de su recorrido, ¿sí? Su recorrido, siempre empezamos con lo que es el origen aparente, ¿sí? Entonces esto va a salir por lo que es el surco bulopontino. Luego del surco bulopontino va a ingresa a
agujero o a este conducto que va a ser el conducto auditivo interno, ¿sí? Ingresa como vestíbulo o como nervio vestíbulo coclear, pero luego se divide en un nervio coclear y en un nervio vestibular, ¿sí? Y luego, una vez al dividirse en esas dos porciones, que es el nervio vestibular y el nervio coclear, toman dos recorridos diferentes. Por eso es que llegamos hasta acá eran uno solo, que era un recorrido común, pero después toman un recorrido diferente porque aquí hay como una división, ¿sí? Voy a poner, claro, acá está. Se divide en una porción vestibular y otra porción coclear. Y ahora, luego, la porción coclear va a ir a formar lo que es el ganglio coclear y después de formar el ganglio coclear va a va a llegar a lo que es al órgano de Corti, ¿sí? A este ganglio coclear también se lo llama ganglio ay, sale la palabra, ganglio espiral de la cóclea, también se lo puede llamar de esa manera. Y después el nervio vestibular va a formar el ganglio de escarpa, y después de formar el ganglio de escarpa va a ir a estas tres porciones, y que va a ser al saco, utrículo y conductillo semicircular. Bueno, mucho texto, ahora vamos a ver la imagen, ¿sí? Con aproximación acá. Acá emergía por este surco bulbopontino, emergía el surco bulbopontino, ¿sí? Como nervio vestíbulo-coclear. Luego se dividía en una porción coclear y una porción vestibular. ¿Sí? Esta porción que vemos acá, que, que sería, acá lo pone, ¿viste? Como parte vestibular del nervio coclear, acá abajito. Ahí está. No sé si se puede ver ahí, que lo estoy señalando con el cursor. Y después, acá arriba, voy a tener lo que va a ser la parte coclear del nervio vestíbulo-coclear. Es decir, que se va a dividir en dos partes. Ahora bien, la cóclea o el ganglio espiral de la cóclea, ahí está, se van a encontrar en estas regiones. ¿Sí? Ahí lo estoy señalando con lo que es el cursor. En estas regiones, ahí voy a tener al ganglio espiral de la cóclea, que luego va a ir a dar inervación a lo que es al órgano de Corti. ¿Sí? Que el órgano de Corti van a ser estas estructuras que vemos acá. ¿Sí? Y después, hablando de lo que es la porción vestibular, ¿sí? Va a formar el ganglio vestibular o ganglio de escarpa y de allí se va a ir a estas tres estructuras que va a ser el sáculo, el utrículo y lo que serían los conductillos semicirculares, que van a ser estas estructuras de acá. Acá, si bien lo que te está señalando es la ampolla del conducto semicircular superior, o las ampollas de los conductos, pero estos van a ser los conductillos semicirculares, que esas van a ser las tres porciones de la porción vestibular. Entonces, hablando de este par craneal, podemos ver que emerge uno solo, como uno solo, vestíbulo coclear, y luego se lo divide en dos partes, que va a ser una parte vestibular y una parte coclear, y luego la parte coclear va a formar el ganglio coclear o el ganglio espiral de la cóclea, y va a ir a dar inervación o va a llegar a lo que es el órgano de Corti, y luego, hablando de lo que es la porción vestibular, va a formar el ganglio vestibular o ganglio de escarpa, y luego va a llegar a lo que es el saco, utrículo y los conductillos semicirculares. ¿Sí? Así que, hablando de este par craneal, eso es lo que tendríamos que saber. Pero no tan solo eso, también hay algo más que tenemos que saber y es cuál es la función del sáculo, utrículo y el conductillo semicircular. ¿Sí? Eso tenemos que saber, por eso acá les puse como Fx quiere decir función, ¿no? ¿Cuál es la función de estos órganos que van a formar parte de la porción vestibular? ¿Sí? Y la función es esta, ¿no? El saco y el utrículo van a ser sensibles a lo que es la aceleración lineal de las fuerzas de gravedad, y el conductillo semicircular va a tener o va a ser sensible a lo que es la aceleración rotacional, ¿sí? Que de alguna u otra manera estos tienen que ver con lo que son los movimientos de la cabeza. ¿Sí? ¿Se entendió? Más o menos cómo es este par craneal. Que vemos que primero emerge como uno solo y luego se divide en porción coclear y en porción vestibular. Y después tiene un recorrido diferente ambos. ¿Se entendió? Bien. Ahora, continuando,
con todo esto. Me olvidé de decirles de una cosita más. Eh, a estos pares craneales que son el nervio vestibular y todos los que son los sensitivos, se los suele también exponerlos al revés. ¿Cómo? O sea, ¿qué quiero decir con al revés? Porque, ¿se acuerdan cuando estudiamos las vías sensitivas? Cuando estudiamos lo que son el sistema de vías y ahí veíamos que las vías motoras iban de lo que es el centro integrador de la corteza cerebral, puede ser, hacia los que los músculos, o sea, desde el sistema nervioso central hacia la periferia. Y cuando estudiábamos lo que sería la porción, que serían los nervios, eh, o sea, las vías sensitivas, estudiábamos desde la periferia, que venía desde un receptor y que iba hacia el procesamiento, hacia el sistema nervioso central. ¿Se acuerdan que lo estudiamos de esa manera? Y bueno, si es un nervio vestibulococlear, este es nervio exclusivamente sensitivo, también se lo puede exponer al revés. Es decir, ¿cómo sería al revés? Que voy a tener que el órgano de corte y voy a tener lo que van a ser los receptores, que luego van a ir hacia la cóclea, van a formar un ganglio coclear y que luego esos ganglios coclear van a formar el nervio coclear. ¿Sí? Y hablando de la porción vestibular, voy a tener los receptores que se van a encontrar en el saco, el utrículo y el conductimo semicirculares, que van a ir hacia lo que es, esa información se va a ir hacia lo que es el ganglio de Scarpa y luego el ganglio de Scarpa va a formar, lo vamos a formar el nervio vestibular, y luego esta porción vestibular y la porción coclear, perdón, porción coclear, la porción vestibular, se van a juntar y se van a juntar en lo que es el conducto auditivo interno y van a ingresar a lo que es el tronco del encéfalo por el surco bulbopontino y luego van a ir hacia el origen real que va a ser los núcleos vestibulares y los núcleos cocleares. O sea, se los puedes poner de esa misma manera, así tanto como yendo, como si fuera una vía motora, o sea, yendo desde la porción central hacia la periferia o desde la periferia hacia adentro. Si se los puedes poner de ambas maneras. Por lo menos este par craneal. Después cuando hablemos de lo que es o cuando se vayan a estudiar de lo que es el olfatorio y el óptico, eso ya es siempre desde los receptores, ¿sí? Hacia lo que sería la porción central o los centros de procesamiento. Y ahora metiéndonos en lo que es este par craneal que va a ser el vago, ¿sí? Hablando de este par craneal, este es un par craneal que tiene una función mixta, ¿sí? Este es el último par craneal que vamos a ver en esta clase. ¿Sí? Su origen real ya no está dado como los pares craneales que vimos anteriormente, que estaba dado por un solo núcleo o un solo núcleo que tenía una sola función, ¿sí? En este caso, el par craneal va a estar dado, su origen real va a estar dado por varios núcleos, ¿sí? Que va a ser el núcleo motor del vago, o también aquí a algunos le pueden poner núcleo motor o núcleo dorsal del vago, ¿sí? Así que por eso ahí pongo, ahí lo escribo, dorsal. Ahí está, núcleo dorsal del vago, también lo pueden llamar de esa manera. Y después voy a tener el núcleo ambiguo, que también es una porción motora, y después voy a tener lo que es el núcleo del tracto solitario. Recordemos, el tracto solitario tenía dos funciones, ¿sí? Una función que va a ser sensitiva, gustativa, ¿sí? Que va a estar relacionada con el gusto, y una función que va a ser sensitiva, visceral. Es decir, que este par craneal, que es el vago, yo al saber que tiene este núcleo, o sea, yo al saber que este núcleo va a colaborar con la formación de este par craneal, voy a saber que va a tener una función sensitiva del gusto, que va a colaborar con lo que es el gusto y va a colaborar también con lo que es la sensibilidad visceral, ¿sí? Y después va a colaborar también el par trigémino o el núcleo trigémino espinal, van a colaborar con este par craneal para su formación, ¿sí? Y aquí haciendo una aproximación a esta imagen, acá puedo ver lo que les acabo de decir, que voy a tener el núcleo dorsal del vago o núcleo motor del vago, voy a tener el núcleo ambiguo, ¿sí? Voy a tener el núcleo del tracto solitario y el núcleo espinal del trigémino, ¿sí? Se juntan todos esos núcleos y para formar este par craneal, bueno, terminan formando lo que es el vago, ¿sí?
y después en la porción sensitiva voy a tener estos dos ganglios. Y voy a tener un ganglio superior que se va a encontrar al nivel del foramen yugular y el ganglio inferior que vas a encontrar en la porción por fuera de este ganglio, ¿no? Por fuera de este foramen yugular, sí, pero van a estar ahí. Y bueno, su origen aparente es el surco retroolivar. Acá yo tengo la oliva y bueno, estos van a salir por detrás de lo que es la oliva. Y hablando de todos sus componentes, ¿sí? va a tener eferente visceral general, es decir, que va a inervar lo que son a las vísceras. Luego va a tener eferente visceral especial porque va a ir a inervar, si no me equivoco, a músculos con origen branquiomérico. Y después voy a tener un componente aferente somático general, es decir, que va a atribuir eh, lo que es sensibilidad general. ¿De quién se encarga este componente? Se encarga de lo que es la porción del núcleo trigeminal, ¿sí? Después voy a tener lo que es la aferente visceral general, es decir, que va a tener inervación sensitiva de las vísceras, ¿sí? Dolor visceral, por ejemplo, sería una de sus funciones. Y después voy a tener aferente, bueno, ahí sería aferente, me olvidé, me comí una E, aferente visceral especial, porque va a atribuir o va también a colaborar con lo que es la sensibilidad del gusto, ¿sí? Con el sentido del gusto, que se le atribuye lo que sería aferente visceral especial, ¿sí? O sea, el término especial hace referencia a que va a dar inervación sensitiva que tiene que ver con lo que es el gusto. Bien, ahora, hablando de su recorrido, ¿sí? Yo creo que el vago es el que tiene su recorrido más largo, ¿sí? Hasta incluso un dato curioso, ¿por qué a este nervio se lo llama vago? Y es porque el término vago, que proviene del griego, quiere decir errante, ¿sí? Como que errante en el sentido de que no tiene un recorrido único, sino que su recorrido es muy variable. Y hasta incluso, cuando veamos un poquito más adelante, van a ver que lo vamos a dividir en vago derecho y en vago izquierdo, porque su recorrido es completamente diferente. Bueno, hasta una porción es igual, que sería hasta acá. Hasta que lleguemos a la vaina carotidia es igual. Después de ahí es diferente. Entonces por eso también se lo llama, o sea, por eso se lo llama vago, porque en el latín vago quiere decir errante y querían llamarlo errante en el sentido de que no tiene un recorrido único, sino que su recorrido es distinto, ¿sí? Bien, continuamos. ¿En serio? Um, ahora no me salió. Ahí veo una compu. No, están todos adentro. No hay nadie que te pidió ingresar. Ahí estoy buscando. Si no, decirle que vuelva a intentar. A ver. Decirle que vuelva a intentar. Pasa que si no yo estoy con el celular también acá y con el celular estoy aceptando. Y no hay nadie que quiera ingresar. Para eso es lo que me muestra desde el celular, ¿no? Recién lo acabo de verificar en la compu. Bien. Decirle que vuelva a intentar. Pero bueno. ¿Alguien iba a decir algo? Bueno. Seguimos entonces. Bueno, ya hablamos un poquito de etimología de lo que es el vago, ¿sí? Bien, su recorrido. Siempre arrancamos con el origen aparente, ¿sí? Entonces, su origen aparente es el surco retroolivar. Es decir, que este par craneal va a emerger desde allí, ¿sí? Entonces emerge de este surco, acá lo tengo el nervio vago, surco retroolivar, es decir, que va a emerger por detrás del olivar. Luego se va hacia la fosa craneal posterior, y luego que lo encontraríamos acá, esto de acá más o menos por ahí encontraríamos lo que es la fosa craneal posterior, emerge por este conducto, que ese conducto va a ser el foramen yugular, ¿sí? Que es uno de los agujeros que va a formar parte de lo que es el cráneo, ¿sí? Bien, y vuelvo a poner acá. Ahí no, este no era.
¿sí? Entonces va a pasar por este agujero que este es el foramen yugular. Y yo les pregunto, no sé si lo habrán estudiado todavía, pero por el foramen yugular no solo va a salir un par craneal, sino que salen tres pares craneales. ¿Cuáles son? ¿Alguien llegó hasta ahí todavía? 9, 10 y 11 sale por el foramen yugular. Y también, para que vean, también si quieren relacionarlos, el 9 ahí donde está el 10, este, 9, 10 y 11, esos tres también, su origen aparente va a ser el surco retroalivar, ¿sí? O sea, comparten el origen aparente como también comparten lo que es el foramen por el cual emergen o salen de lo que es el neurocráneo, ¿sí? Entonces, una vez que emerge de ahí, se va a posicionar en este espacio que va a ser el espacio retroestilio, que lo encontraríamos en este lugar. Esta porción de aquí va a ser el espacio retroestilio, ¿sí? Que si hacemos un corte, ahí lo veo, borrar esto. Si hacemos un corte ahí, más o menos a este nivel, así, lo que estaríamos viendo sería esto, ¿sí? Estaríamos viendo lo que es la glándula parótida, pero ahí estaríamos viendo a este vago, ¿sí? Que este es el par craneal que yo decía que va a pasar por lo que es el espacio retro estilio, ¿sí? Que sería este compartimento, ¿no? Que este sería el compartimento retro estilio, ¿sí? Este es la apófisis estiloide, que entonces por eso se lo llama así espacio retroestilio, ¿no? Porque esta estructura o todo esto que va a estar acá va a ser el compartimento que se encuentra posterior a esta apófisis, que va a ser la apófisis estiloide. Esto lo vamos a estudiar mejor cuando veamos esplagno en la tercera era. Después va a tener un compartimento preestilio, pero con que sepamos que este par craneal sale por el foramen yugular y luego se posiciona en lo que es el espacio retroestilio, que lo veríamos ahí, y después va a ingresar, ahí lo tenemos en esta imagen, va a ingresar a un lugar que se denomina vaina carotidia, ¿sí? Entonces, esa vaina carotidia va a ser, ahí puse, va a ser ese tejido, tejido conjuntivo de alguna otra manera que va a rodear lo que sería no tan solo a este par craneal, sino a lo que es a la arteria carótida común y a la vena yugular interna, ¿sí? Ahí va a ser una aproximación, ¿sí? Que podemos ver que mi nervio vago, ¿sí? Va a estar en esa posición, ¿sí? Que esta va a ser la vaina carotidia, ¿sí? Va a estar acompañado o va a estar en medio de lo que es la arteria carótida común y la vena yugular interna, y ahí voy a tener a mi nervio vago, ¿sí? Entonces, al nivel de lo que es cuello, ¿sí? Que todo esto va a ser el cuello, se va a posicionar en lo que es espacio retrostilio y vaina carotidia, ¿sí? Y acá, si hago un corte a este nivel, ¿sí? Yo estaría viendo esto, ¿sí? Esto sería lo que representaría la vaina carotidia, ¿sí? De tener la vena yugular, la arteria carótida común, y este, el amarillito, va a ser el nervio. Ahí, ahí me salió que alguien quiere unirse. Ahí acepté a alguien. No sé si será esa persona que estás diciendo, pero bueno, acepté a alguien. Bueno, entonces decíamos que que teníamos la vaina carotidia, el espacio retroestilio, vaina carotidia a nivel de lo que es cuello, ¿sí? Cuello, retroestilio, vaina carotidia. Hasta ahí, muy lindo, muy sencillo, pero acá está el problema. Salimos de lo que sería de la vaina carotidia y nos dividimos en vago derecho y vago izquierdo. Y aquí es donde se pone un poquito más complicado, ¿sí? Porque vamos a tener ciertos lugares, ciertas regiones en las cuales van a ser similares y ciertas regiones en las cuales no. ¿Y qué es lo que teníamos?
teníamos el espacio retrostilio, vaina carotidia, espacio retrostilio y vaina carotidia. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Que ambos pares craneales, digamos, ambos vagos derecho como izquierdo van a dar estas ramas, ¿sí? La rama que se denomina laringia recurrente. Pero el problema está en que no la dan al mismo nivel, porque si yo voy a hacer una aproximación acá, el vago derecho, que sería este de acá que está en color rojito, vemos que da lo que sería la rama laringio recurrente, la da a nivel de esta arteria, ¿sí? Que esta arteria la estudiábamos en el locomotor, que es la arteria subclavia. Entonces, vemos que el vago derecho va a dar esta rama laringio recurrente a nivel de la arteria subclavia. No así el vago izquierdo, porque este es el vago izquierdo que está en color azul o color más celestito, va a dar esta rama que va a ser la rama laringia recurrente izquierda, la va a dar a nivel de esta estructura, así que esta estructura es el callado de la aorta, ¿sí? Entonces, ahí tenemos la primera diferencia. Por eso acá pusimos que tenemos un vago derecho, vago izquierdo, que dan la rama laringia recurrente, una le va a dar a nivel de la arteria subclavia y otra le va a dar a nivel del callado de la aorta. Primera diferencia. ¿Se entendió? ¿Quedó clarito? Hola. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Porque es pregunta de examen, ¿no? Así que si lo entendieron, buenísimo. Bien. Entonces, después ambos vago derecho como vago izquierdo van a pasar por detrás de esta estructura. ¿Sí? Esta estructura van a ser los pedículos pulmonares. Y si bien en esta imagen tan solo vamos a tener lo que tan solo nos está mostrando lo que son los bronquios fuentes, pero tenemos que saber que si tenemos todas las estructuras, no solo van a estar los bronquios fuentes, sino también van a estar las arterias bronquiales, las arterias pulmonares, porque el pedículo pulmonar, que los puse acá, pedículo pulmonar está formado tanto por los bronquios fuentes, las arterias bronquiales y las venas pulmonares, y arterias pulmonares también. ¿Sí? Entonces, ambos, vago derecho como vago izquierdo, van a pasar por detrás de lo que es el pedículo pulmonar. Por eso, tanto vago derecho como vago izquierdo van a pasar por detrás del pedículo pulmonar. Bien. Ahora, luego tenemos que el vago derecho va a pasar por la cara posterior del esófago, o sea, se va hacia posterior. Ahí lo vemos yendo hacia posterior. Lo vemos ahí, ¿no? Que está yendo hacia posterior, que te va a ser el vago derecho que está descendiendo, pasa por detrás del pedículo pulmonar y luego se va hacia lo que es la cara posterior del esófago. ¿Sí? Mientras que el vago izquierdo se va hacia la cara anterior del esófago. ¿Sí? Acá está escrito. Hacia la cara anterior del esófago. Y luego ambos van a pasar por esta estructura, ¿sí? Que esta estructura se denomina hiato esofágico. ¿Sí? Este hiato esofágico es una abertura que se encuentra al nivel de lo que es el mediastino. Es decir, yo tengo perdón, a nivel de lo que es el diafragma, ¿sí? El músculo diafragma, este es el diafragma, y yo voy a tener un hiato, no es el único hiato que tengo, claro, pero ahí yo voy a tener un hiato por el cual va a pasar el esófago, ¿sí? Por eso se denomina hiato esofágico, y que van a pasar, el vago derecho va a pasar por la cara posterior, y el vago izquierdo va a pasar por la cara anterior, ¿sí? Y de alguna otra manera lo que estaríamos viendo a nivel de ya, porque una vez que pasamos el diafragma, pasamos a lo que es el abdomen, tenemos que el vago derecho, que va a terminar en lo que se denomina plexo celíaco, plexo solar, ¿sí? A este nivel. Voy a tener acá que este va a ser el tronco celíaco y voy a tener acá que este va a ser la arteria gonadal y estas son las arterias renales, ¿sí? A ese nivel va a dar
va a terminar lo que es el vago derecho, ¿sí? Entonces el vago derecho, su fin se encuentra en este plexo que denominamos plexo celíaco, ¿sí? Y mientras que el vago izquierdo va a terminar en la cara anterior del estómago, ¿sí? Si bien después yo tengo que saber que luego va a dar este vago izquierdo, va a dar ramas para lo que sería al hígado, ramas para lo que es la cabeza del cuerpo del páncreas, ramas para la primera porción del duodeno, que creo que aquí en esta imagen podríamos verlo o estaría de una otra manera representada, que este sería el vago izquierdo, que va a dar ramas para el hígado, ramas para lo que es el vaso, ramas para el riñón, y aquí también no nos está mostrando esta imagen, pero tenemos que saber que va a dar ramas para la primera porción del duodeno y para la cabeza del páncreas, ¿sí? Y eso sería todo en lo que respecta al vago, eh, al nervio vago y lo que es su recorrido, ¿sí? Si bien hay más cosas que yo puedo añadir, sí. Por ejemplo, una de ellas es que a nivel de lo que es el tórax, ¿sí? Porque, a ver, recordemos, tórax, esto que puse acá, que señalé en un cuadrado y estoy señalando para que se pueda quedar bien clarito, voy a tener no tan solo que va a pasar por allí, sino que van a dejar plexos, ¿sí? Vamos a tener plexos que van a ir hacia lo que es el corazón, plexos cardíacos, plexos pulmonares, acá lo están señalando, plexos cardíacos, plexos pulmonares, que también, o sea, a medida que va recorriendo estos lugares, va a ir dejando esos plexos que van a dar inervación a esas regiones, ¿sí? Y bueno, también voy a tener bueno, acá está el plexo celíaco, que bueno, acá lo llamo plexo celíaco, pero en realidad sí, es el plexo celíaco, sí. Plexo celíaco, plexo solar, sí. Después también voy a tener un plexo esofágico, sí, que también eso es preciso que yo también lo pueda saber, sí. Y creo que a ver, algo más que pueda decirles acerca del vago es que también al nivel de lo que sería el espacio retroestilio, ¿sí? También va a dar ramas linguales, ¿sí? Ramas linguales o ramas faringias, y van a dar varias ramas. Bueno, en este caso no nos estaría mostrando las ramas linguales, estos son los otros nervios que corresponden a los otros pares craneales, pero tengo que saber que este nivel va a dar ramas linguales que van a dar inervación para el gusto en lo que sería la raíz de la lengua y la epiglotis, ¿sí? Y ahora, bueno, eso sería todo. Creo que tengo una función más. Y bueno, hablando de las funciones de lo que es el vago, como tiene varios núcleos, quiere decir que va a tener varias funciones, ¿sí? Voy a tener funciones sensitivas eh, generales, de quién se va a encargar o sea, quién va a atribuir esta función, va a ser este núcleo, ¿sí? El núcleo espinal, el núcleo trigémino espinal, ¿sí? O también se denomina núcleo del tracto espinal del trigémino, ¿sí? Y que va a dar inervación a todas estas porciones. Después de tener, esto después lo leen ustedes y bueno, también es preciso que también puedan aprendérselas, ¿no? Y después voy a tener lo que es la función sensitiva visceral aferente, que este va a estar dado por lo que es el núcleo del tracto solitario, ¿sí? Porque decíamos que el tracto solitario, a ver, aquí voy a hacer como, si este fuera el tracto solitario, se divide en dos porciones, ¿sí? Una porción se lo suele llamar núcleo gustativo y otra porción sería la segunda porción inferior, que es la porción sensitiva, ¿sí? Que atribuye una función sensitiva visceral. Entonces la porción sensitiva visceral se va a encargar de darle al nervio vago esta función, que va a ser inervar de forma sensitiva a las vísceras, ¿sí? Laringia, tráquea, a todos los lugares donde deja esos plexos, va a dar esta inervación tipo sensitiva visceral. Por ejemplo, teníamos un plexo esofágico, bueno, en el esófago va a atribuir esa función específica. Teníamos, por eso aquí la mencionas, las vísceras torácicas, ¿sí? Que ahí tendríamos lo que serían los pulmones, el corazón, porque teníamos esos plexos también. Después tenemos receptores de estiramiento de las paredes del arco aórtico, ¿sí? Quimioreceptores, los quimioreceptores que se encuentran en lo que es
a nivel del callado de la aorta y el cuerpo carotidio, eh, su función va a ser regular lo que sería la frecuencia respiratoria, o regular lo que es eh, también lo que sería la frecuencia cardíaca que se van a encontrar en estos el callado de la aorta y lo que es el arco, eh, el glomus carotídeo, que es el cuerpo carotídeo que se encuentra a nivel de la bifurcación de la córnea. Y después su porción va a tener inervación a músculos branquioméricos que van a derivar de las branquias, que, o, que van a estar atribuidas a esa función por este núcleo, ¿sí? Que va a ser el núcleo ambiguo, ¿sí? Y que van a ser todos estos núcleos que vemos acá, ¿sí? Que esto después lo leen, pero ¿se acuerdan? Pregunta para ustedes, que el hipogloso inerva todos los músculos de la lengua excepto ¿a cuál? Palatogloso. ¿Quién inerva el palatogloso? Vago. Vago inerva al palatogloso, ¿sí? Mira. Y un músculo de la lengua, el palatogloso. Entonces yo puedo decir que, que ustedes ya saben la inervación de todos los músculos de la lengua. Si yo les pregunto a ustedes, cómo está inervada o cómo están inervados los músculos de la lengua, ustedes me tienen que decir que van a estar inervados por el vago y el hipogloso. El hipogloso inerva a todos excepto al palatogloso, que va a estar inervado por el nervio vago. ¿Quedó clarito? Calculo que sí. Pregunta de examen. Y después su función motora visceral, que va a ser parasimpática. Si es parasimpática, quiere decir que va a ser función motora, pero involuntaria, ¿sí? No va a ser voluntaria. ¿Sí? ¿Quién se va a encargar de atribuir esta función a este paracranial? Va a ser el núcleo motor dorsal del nervio vago y también lo que es el ambiguo, ¿sí? Entonces, siempre cuando hablamos de inervación parasimpática, se van a inervar lo que es músculo liso, glándulas de la faringe y, bueno, vísceras. O sea, inervación parasimpática siempre es músculo liso y vísceras, ¿sí? Y después, ¿se acuerdan que yo les decía que la inervación de la lengua, pero ya no muscular, ¿sí? Ya no muscular, hablando del gusto, estaba dada por lo que es, ahí lo voy a escribir acá, la inervación sensitiva del gusto de la lengua, si voy a poner ahí gusto de la lengua estaba dada por, aquí voy a hacer mi lengua, voy a hacer, a ver, como una lengua, ¿sí? Ahí, ahí está, esta es la lengua. Decíamos que había una porción que era dos tercios anteriores, el tercio posterior y teníamos raíz y epiglotis, ¿sí? Que toda esta porción va a tener, eh, o sea, va a ser sensible al gusto. Bien. Ahora bien, decíamos que el tercio posterior de la lengua, hablando de la inervación gustativa, iba a estar dada por lo que es el nervio facial, ¿sí? Facial, dos tercios anteriores. El tercio posterior era, ahí, no me alcanza el espacio, ahí lo escribo de nuevo, ahí, era el onceavo par, que era el glosofaringio, y el tercio, que sería la raíz de la lengua, y la porción que sería el epiglotis, estaba dado por el vago. Pero si ustedes leen acá, si leemos esto, o leemos esto, o leemos esto, en ningún momento dice lo que es la inervación sensitiva del gusto de la lengua. Pero si leemos acá esto que está con asterisco, dice
Algunos textos mencionan el sentido especial del gusto como uno de los componentes de este nervio, dado que el nervio craneal 10, que sería el vago, transporta tan pocas fibras del gusto que se ha omitido esta modalidad. Es decir, que este autor que nos regaló, por decirlo así, todo este análisis de la función del vago, decidió no poner esta inervación del sentido especial del gusto, pero nosotros, por parte de lo que es de la cátedra, nosotros decimos que el nervio vago sí va a dar inervación tanto de lo que es la raíz y la epiglotis de la lengua. ¿Sí? Esto es inervación del sentido del gusto. ¿Sí? Así que eso. Y eso es todo, chicos. Por esta clase, eso es todo. Y aquí está el meme de la clase que siempre suelo poner uno, que estudiar pares craneales tipo, cuando estudiamos los pares craneales que tienen una función exclusivamente motora, como es el troclear, el abducen, decimos, tiene un solo núcleo, que es motor, y su recorrido es muy parecido. Vaya, no está tan difícil estudiar los pares craneales. Pero cuando nos metemos con los pares craneales que tienen una función mixta, como el glosofaringeo, el vago y el facial, tiene varios núcleos, una multitud de funciones, vemos acá en esta imagen, vemos que tiene una multitud de funciones y un recorrido muy largo, varias ramas, decimos basta y tiramos al Snell, ¿sí? Este libro que está acá, que está ahí, que lo tiene en mano, es el Snell, ¿sí? Así que, bueno, eso es todo por esta clase, así que, bueno, espero que les haya servido, más o menos es una guía de cómo tendríamos que estudiar pares craneales, ¿sí? No hay que irse por las ramas, porque la verdad que estudiar neuroanatomía, si uno quiere estudiar todo en profundidad, es bastante, y a veces no da todo el tiempo, no nos da todo el tiempo para poder estudiar, porque, bueno, ahora puedo decir que les queda un mes, les queda un poquito más de un mes, tienen tiempo todavía para estudiar, pero si uno quiere estudiar todo en profundidad, no les va a alcanzar el tiempo, ¿sí? Así que, bueno, ya saben, tienen mi número, ahí está anotadito mi número, y bueno, si tienen dudas, pueden consultar en cualquier momento, mandar un mensajito, no me molesta, ¿sí? Así que bueno, eso sería todo lo que tenemos por esta clase, ¿sí? Así que bueno, no sé si alguien quiere decir algo. Ok, gracias por conectarse, ¿no? Yo creí que íbamos a hacer más, pero bueno, así que estamos, estamos de vacaciones y bueno. Claro, no, ya no, porque bueno, resulta que no se cortó, tendría que haberse cortado hace más o menos 25 minutos. La verdad es que es raro, hay veces en las que te da una sola hora y otras veces en las que, bueno, como esta, que nos da un poquito más de tiempo, que parece que tenemos tiempo ilimitado. A ustedes por conectarse. Así que bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego.